Pero para comenzar voy a leer allí el capítulo 12 de Génesis, los versículos del 1 al 4, porque precisamente esta dispensación comienza aquí con el llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por que ella es verdad y porque en ella está revelada todo lo que necesitamos para nosotros. Úsanos como instrumento para este estudio y prepáranos de mente y corazón, incluyéndome a mí, para recibir. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar esta séptima parte de este estudio de eternidad a eternidad y vamos a comenzar con la cuarta dispensación. Y haciendo un repaso bien rapidito, la primera dispensación que vimos fue la dispensación de la inocencia, la segunda dispensación fue la dispensación de la conciencia, la tercera dispensación que vimos fue la dispensación del gobierno humano. Y ahora vamos a tener la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Así que vimos la de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, 3, y esta cuarta es la dispensación o periodo de la promesa. Y hay algunos, aunque la mayoría de los cristianos que mantienen una comunión recta con la Biblia, pues creen que Dios trabajó con el hombre en estos periodos y a esto se le llaman los periodos dispensacionales. Yo los creo y la Biblia lo revela de una forma maravillosa y hay una división tal que usted la puede ver. Y esta dispensación de la promesa, que es una dispensación maravillosa, precisamente comenzó con el llamamiento de Abraham. Es desde el llamamiento de Abraham hasta la esclavitud en Egipto. Y hay algo que quiero significar, que cada dispensación terminó en juicio. Esta va a terminar, no lo vamos a terminar en este estudio de esta noche, sino en el próximo estudio, el próximo miércoles que toque, o sea, el próximo miércoles, el primer miércoles de diciembre, vamos a tener el otro estudio y vamos a terminar esta cuarta dispensación. Todas las dispensaciones han terminado el juicio. Esta sexta dispensación en la cual estamos, que es la dispensación de la gracia, también va a terminar el juicio, con el juicio sobre el anticristo y todas sus huestes, y la segunda venida de Cristo para la implantación de su reino milenial. Abarca desde Génesis capítulo 12 al 40 y Éxodo capítulo 1 al 12. Eso es lo que viene ahí. Después de la dispersión, Nimrod, un descendiente de Can. Y yo quiero que ustedes miren bien allí. Can, acuérdense que Can era uno de los hijos de Noé, fue el que dio su desnudez y sobre el cual cayó una maldición. Bueno, uno de los descendientes de Can fundó el primer imperio primitivo, babilónico o caldeo, a orilla del río Éufrates. Así que un descendiente de Can fue el que fundó el primitivo imperio babilónico o caldeo. Y acuérdense que Babilonia representa todo lo opuesto al pueblo de Dios. De Babilonia vinieron todas esas costumbres paganas y opuestas a lo que Dios establecía en su palabra. Y aunque en ese momento el imperio babilónico no se estableció, pero sí fue el comienzo. Y usted lo puede escudriñar ahí en la Biblia porque está bien claro en la Biblia. Misraim, hijo de Can, fundó el imperio egipcio, que también fue un imperio pagano. Aunque hizo a veces alianza con Israel, pero allí en Egipto estuvo esclavizado el pueblo 400 años. El otro gran centro de civilización primitiva, acuérdense que Babilonia fue uno de los imperios más esplendorosos que hubo en su tiempo, y el imperio egipcio también, pero Dios por su misericordia envió allí a José y lo preparó para que pudiera guardar a su pueblo. Allí tenemos ahora lo que sigue, producto de todo esto, cuando el hombre comenzó a apartarse de Dios, comenzó el aumento de la idolatría. Desde el mismo momento en que
la idolatría tremenda. Y acuérdense que la idolatría tiene que ver con aquello que se adora, que no tiene que ver con Dios. El único que puede ser objeto de adoración es Dios, el Dios verdadero, el único Dios que realmente es la verdad y que realmente está revelado en su palabra. No hay muchos dioses verdaderos, hay un solo y único Dios verdadero, y ese es el gran problema que tenemos en la humanidad, que la gente cree que hay muchos dioses y que todos pueden ser adorados. No es así. Dice que profesando ser sabio, esto está en Romanos, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, si ustedes van a la historia, se van a dar cuenta que muchos de aquellos dioses tenían forma humana, o sea, cuerpo humano con la cabeza de un animal, porque habían hecho una combinación, o sea, que estaban adorando a las criaturas antes que las criaturas. Así que se habían cambiado la gloria de Dios, del Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también entregó a la injusticia en las concupiscencias de sus corazones, de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, el hombre que Dios lo único que le pidió, oye, lo único que te pido es, yo soy tu creador, es que me adores, porque yo lo merezco, porque yo soy el creador, el dador de todas las cosas. Lo único que pidió Dios es que se le adorara a Él, que se le honrara a Él por todo lo que Él había hecho. Pero Él no quiso nunca obligar al hombre. Le dejó la libertad. En su soberana voluntad lo hizo con los ángeles y también lo hizo con el hombre. Porque si no hubiera habido una rebelión en el cielo. Porque si no creemos que por la soberana voluntad Dios dio este poder al hombre y a los ángeles, entonces yo tengo que creer que Dios creó al diablo. Y eso no es verdad, porque Dios no creó al diablo, Dios creó un ser perfecto que se reveló. Dios no creó la maldad vino por la desobediencia del hombre que tuvo la libertad de escoger entre el bien y el mal. Pero el hombre escogió pues adorar lo falso, adorar las criaturas y no adorar al verdadero Dios, y esta idolatría comenzó a esparcirse. Donde quiera que fueron los descendientes de los hombres abandonaron la adoración del verdadero Dios e inventaron sus propios dioses y prácticas religiosas. La idolatría se esparció rápidamente por la tierra, deshonrando a Dios y degradando al hombre. Si ustedes se fijan allí, este es uno de los dioses de Egipto, ¿verdad? Tiene forma humana y una cabeza de un animal. Esos dioses estaban en todas aquellas regiones y aquellos países que rodeaban a Israel. Y si usted va a la historia antigua, se va a dar cuenta, inclusive se ven en las pirámides, en las paredes, están grabados tipos de estos dioses. Eso es deshonrar a Dios, porque acuérdense que Dios es espíritu y no hay forma o manera de hacer una forma de Él. Por eso es que Israel fue escogido, y vamos a verlo, precisamente para que el mundo entendiera, aunque Israel no cumplió al principio el plan, como fue llamado, para que el mundo entendiera que no era, el asunto no era adorar imágenes ni adorar lo que ellos decían, sino que había un Dios eterno y verdadero que no necesitaba ninguna imagen y que había que adorarlo de corazón. Ahora bien, vamos a ver que Dios escogió un pueblo. La razón por la cual Dios escogió un pueblo no es algo que a Dios se le ocurrió, sino que Dios en su plan eterno dijo, voy a hacer algo, voy a escoger un pueblo para que ese pueblo sea la guía para que la gente me busque. Ahora bien, aunque Israel negó al Mesías, Israel está dentro del plan eterno de Dios. Y hay algo que tenemos que entender de este pueblo que Dios escogió, vino Mesías. Así que Israel tiene algo muy importante, es algo que está dentro del plan eterno de Dios, y fue el único pueblo, aunque se corrompió grandemente y también adoró imágenes y hizo el becerro de oro, hizo dioses paganos, pero era la única nación que no tenía una imagen de su Dios. Dios quería mandar un mensaje a través de los profetas, a través de este pueblo, y entonces por eso escogió a un pueblo, y este pueblo sabemos que salió de allí de Abraham. En consecuencia, Dios decide separar una familia que lo amaba y le temía, para de ella formar un pueblo que lo adorara y preservara el culto al único y Dios verdadero. Dios
su corazón sabía que había un Dios que era diferente a todos aquellos. Y cuando Dios lo llamó, aunque él no sabía ni cómo se llamaba, él obedeció. Porque él estaba esperando eso. Así que, como Dios conoce los corazones, por eso es que Dios escogió a Abraham. Dios conocía el corazón de Abraham, sabía que era un hombre que iba a ser lo que quería. Así que buscó una familia. Y ahí viene de Abraham el linaje mesiánico. Hermano, yo dije en la reunión de pastores que tuvimos ayer, Dios no se equivoca, Dios no comete error, el plan de Dios es perfecto. Dios no se puede haber equivocado como haber escogido a Israel. ¿Que Israel ha sido rebelde? Sí. ¿Que Israel se ha opuesto a Dios? Sí. Pero es un pueblo escogido, punto. Y las promesas para Israel son para la eternidad. Porque de allí viene el Mesías y el Mesías va a implantar un reino eterno, punto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia, una de las evidencias que demuestra que la Biblia es palabra de Dios es que nunca ha ocultado el pecado ni de los profetas, ni de los hombres de Dios que le escogió, ni tampoco de su pueblo. Cuando vemos todo lo que su pueblo hizo, podemos decir, ¿cómo es posible que Dios haya escogido este pueblo? No, por una sencilla razón. Porque era un pueblo que Dios sabía que al final iba a cumplir su cometido. ¿Por qué Dios lo escogió? Porque Dios sabía que ese pueblo al final iba a hacer la diferencia. Y fíjense que el pueblo de Israel hoy en día hace una gran diferencia en el medio. Es la única democracia en el sentido de comparado con todas las monarquías que hay allí. Y también es el único pueblo que, aunque es muy pequeñito, Dios lo ha guardado en la cruz. ¿Qué ha pecado? Ok, pero Dios lo escogió. Y de este personaje o de este hombre de Dios que Dios escogió, pues de este pueblo vimos el linaje mesiánico y vamos a ver desde Adán por medio de Set hasta Noé, que está en el capítulo 5, o sea, desde Adán, porque acuérdense que cuando usted va a la genealogía, vaya ahí al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, va a ver que la genealogía de Cristo comienza en Adán. De Adán por medio de Set hasta Noé, está en el capítulo 5. Ahora, desde Noé, por medio de Set hasta Abraham, porque y Abraham fue que se fundó la nación hebrea, y de la nación hebrea fue precisamente que vino el Mesías, porque lo que no podemos olvidar es que Jesús era judío, Jesús era israelita, en el sentido, ahora como se le llama, y se le decía judío porque era del antiguo de Judá, pero el Mesías no es un europeo, el Mesías no es un ruso, no es uno de otra nacionalidad, no es chino, o sea, es un asiático. El Mesías es descendiente de la línea de Israel, del pueblo de Israel. Así que por medio de Noé hasta Sem y por medio de Sem hasta Abraham. Fíjense, estos son los descendientes de Sem. Acuérdense que Sem fue de los 3 hijos de Abraham el que tuvo una bendición a tal grado que de él surgió el pueblo de Israel, porque de ahí vino a Abraham. Y allí viene, y usted puede buscar eso en el capítulo 11. Cuando yo estaba allí en el lobby, repasando siempre un estudio, me gusta hacerlo, vi cómo Dios se ocupó para que el pueblo fuera muy detallado. Decía, fulano engendró a fulano, vivió tantos años, engendró a fulano, y vivió y después murió, y así. Usted sigue la línea. No, eso no se llevó. Sem engendró a Arphaxad engendró a Sala a Eber a Peleg a Reu, después a Serug, a Nacor, a Taré y a Abraham. Punto, terminó. Porque seguía una descendencia. Acuérdense que esta descendencia eran por los padres, por los jefes de la familia. Si usted quiere seguir la línea, y usted quiere estar seguro de que esto que estamos diciendo es correcto, bueno, simplemente lees el capítulo 11. Y si usted quiere saber que desde Adán, por medio de Set hasta Noé, siguió la línea, bueno, vaya al capítulo 5. Y de Noé vino la descendencia de Sem, o sea, el hijo de Noé fue Sem, y de Sem subió la línea de descendencia hasta Abraham. ¿Tan sencillo como eso? Entonces, ¿cómo es posible que se pueda empezar desde Adán y llegar hasta Jesucristo? Bueno, lea la genealogía. Está allí en el libro de Mateo. Vamos a ver ahora allí el llamamiento de Abraham. Ocurrió aproximadamente en el año 1920 antes de Cristo. Acuérdense que la vida del hombre sobre el planeta, según la topología de Usher, es de 6.000 años. De Adán hasta Abraham
2000 años. De Abraham hasta Cristo, 2000 años. De 2000 años de Cristo hasta ahora. Esos son 12.000 años. Y hemos dicho muchas veces que aunque los científicos dicen que la vida del hombre a veces la ponen en 14 millones, en 100 millones, no, eso es imposible. Porque ¿dónde estuviera la gente? No, ni aunque hubiera habido las más grandes plagas que las viejas, ni las más grandes guerras, el mundo se hubiera multiplicado a tal grado que la gente no habría espacio en el mundo para que la gente viviera. Claro, si hubiera ocurrido de otra forma, y esto lo he dicho muchas veces, de que el hombre hubiera pecado, bueno, entonces Dios se lo hubiera arreglado para que en la tierra cumpliera toda la generación, la vida y toda vez, porque el hombre no iba a morir, y el hombre se iba a estar multiplicando. Pero estoy hablando desde el punto de vista del pecado. Cuando el hombre pecó, Dios estableció un orden. Y entonces por eso, cuando usted lleva esa cronología a los 6.000 años, entonces sí da resultado. ¿Por qué? Porque entonces podemos llegar a los 7.000 millones que tenemos. Porque ahora que en todos estos 6.000 años ha habido grandes plagas, ha habido grandes guerras, ha habido grandes cataclismos. Bueno, ocurrió el diluvio que terminó con toda la raza humana, con excepción de Noé y su familia, y después se pudo formar la tierra. Pero después de eso han ocurrido cataclismos, han ocurrido guerras, han ocurrido plagas. Pero por eso la población hoy llega a 7.000 millones. Así que si le metemos al hombre 500 millones o no sé, o 1.000 millones de años, eso es un disparate. ¿Pero saben por qué lo hacen? Porque quieren ir en contra de lo que Dios ha establecido. Así que aproximadamente en 1920 años antes de Cristo fue el llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, sin saber quién era Dios. Y haré de ti una nación grande. Y vamos a ver la edad, que ya lo leímos. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, en el escrito va a encontrar a Abraham, pues Abraham es padre enaltecido. Después fue cambiado a Abraham, padre de una multitud. Dice aquí: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible? Porque de la descendencia de Abraham vino el Mesías. Y las naciones van a ser bendecidas a través de Cristo. No es a través de ningún hombre, ningún político, ni ningún poderoso de la tierra que haya existido, ni ninguno de los reyes de aquellos grandes imperios. Va a ser las naciones, las familias de la tierra, las naciones van a ser bendecidas por la descendencia de Abraham. Y se cumple esto. Dios bendice a los que bendicen a Israel. Y Dios maldice a los que maldicen a Israel. Búsquenme quién es Dios. Ahora bien, cuando hablo de esto, usted vaya a la historia y comience a sacar todas aquellas naciones que siempre se opusieron a Israel. Y usted va a ver lo que pasó con él. Y ahora va a buscar las naciones que quizás no bendijeron a Israel de una forma, pero no se opusieron a él. Y otras sí la respaldaron completamente. Fueron bendecidos, punto, se cumplió. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. Se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo por una sencilla razón. Como he dicho con Dios, Dios no se retracta. Dios no dice: oye, espérate, que me equivoqué en esto. No, Dios lo que dice, ya dijo está punto. Y lo que dice es así porque Él es infalible. O sea, Él no dice algo de lo cual Él tenga que volverse arrepentido, que diga cometido un error. Dios se entristece por el pecado, dice que se arrepintió de haber creado a hombre. Eso quiere decir que se entristeció. Pero Dios sabía lo que los iba a hacer. Porque Dios todo lo sabe, pero Dios por su amor hizo primero a los que dejó también a los ángeles. Ahora, vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. Abraham, que era un hombre que vivía dentro de un país completamente pagano, su corazón sabía que había un Dios verdadero. Por eso es que Dios llama a Abraham, porque le conocía. No me iba en Romanos que los que antes conoció también un predestinado. O sea, Abraham estaba predestinado por Dios para ser el padre de la nación hebrea, porque Dios sabía de antemano que cuando llamara a Abraham le iba a obedecer, porque Abraham tenía su corazón disponible, era sensible a la palabra de Dios, o sea, no se había contaminado. Por eso, porque Dios lo conocía, Dios lo llamó. O sea, Dios no lo obligó, simplemente Dios llamó a quien él conocía. Él conocía a Abraham, por eso lo llamó. Vamos a ver aquí, en lo que a territorio se refiere, el pacto de Dios con Abraham fue el siguiente. Jehová dijo a Abraham, después que Dios se apartó de él: haz ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia
descendencia para siempre. Génesis 13, 14 y 15. Ahora bien, cuando usted ve este pasaje, quizás le ha pasado lo que me pasó a mí cuando yo comencé la vida cristiana. Cuando leemos este pasaje, lo leemos en corrido. Y entonces decimos, está bien, Dios va a dar esta tierra a Abraham. Mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Está bien, pero hay una palabrita ahí que no se puede quitar. Y la daré a tu descendencia para siempre. Pero él le quiere quitar la tierra. Esa tierra no se la puede quitar, porque Dios se la dio para siempre. Y fíjense, si usted va al Apocalipsis, cuando se establezca el reino milenial, Jerusalén va a estar Cristo reino. Y cuando se implanta el reino eternal, la nueva Jerusalén, va precisamente a estar en esa tierra. Porque Dios lo quiso ser así. Por eso dice que es para siempre. Para siempre es para ser eterno. O sea, lo que Dios quiso hacer con Abraham, porque de ahí viene el Mesías, y parece que el Mesías es todas las promesas se van a cumplir en él, en un adelante, en el reino milenial y después en el reino. Pero dice que toda la tierra que va a dar aquí a tu descendencia para siempre. Si usted va al Apocalipsis, va a encontrar esto. Dice que la nueva Jerusalén va a tener 12.000 estadios cuadrados. O sea, no, cuadrados no cúbicos. 12.000 estadios de largo, 12.000 estadios de ancho y 12.000 estadios de alto. Allí va a estar la nueva Jerusalén. Nosotros creemos que ahí van a estar las moradas. 12.000 estadios son más o menos como casi 1.300 millas. 1.300 millas de largo, 1.300 millas de ancho y 1.300 millas de alto. Yo no quiso ser así, ¿cuál es el problema? Yo no hay ningún problema. Ahí está. O sea, si usted lleva, es un aproximado 1.300 millas. Lo saqué también en kilómetros, pero no recuerdo la cifra exacta, pero todo por alrededor de los 1.300. ¿Por qué? Bueno, porque Dios allí va a descender con su trono, dice que el tabernáculo de Dios descenderá, y allí van a estar las moradas que Dios va a preparar. Bueno, pero es que en ese lugar fue donde Dios le dio la tierra a Israel. Por eso dice que la tierra que tú ves la daré a ti, a tu descendencia, para siempre, porque precisamente ahí en la nueva tierra va a estar, vamos a decir, el centro del reinado de Dios eterno, va a estar precisamente en esa región donde Dios lo dio. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo? Porque Dios no lo terminó. Porque Dios es soberano. Porque Dios sabía que había un hombre que podía escoger y porque de ese hombre iba a venir el Mesías, que el Mesías no es Dios hecho hombre, y que vino aquí de la tribu de Judá, el tribu de José y de María. Bien, la tierra de Canaán sería la posesión eterna de su simiente y por medio de él toda la frontera de la tierra sería la misma. Dios entregó este territorio a su pueblo, por lo que la habitaban no la merecían. Ahora, escuchen bien, ¿por qué Dios escogió a Israel y por qué Dios le dio esta tierra? Si usted lee allí en la Biblia, va a encontrar que no era porque el pueblo de Israel se lo mereciera, sino porque los que habitaban la tierra no se lo merecían. Ahora bien, hay que ver que la descendencia de Israel vino de Abraham, Isaac, y por amor a él, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Aunque este pueblo ha sido muy rebelde y duro de ser. Dice, no pienses en tu corazón, porque Jehová tu Dios, que haya estado delante de ti. Vamos a ver qué viene ahí ahora. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, por la impiedad de estas naciones Jehová las sacó de delante de mí. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, que es lo que Dios le dio a su pueblo, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y hay una expresión que está en la Biblia que dice, por amor de mí mismo, por amor de mí mismo, yo escogí este pueblo, por amor de mí mismo, yo escogí a Abraham, Isaac y Jacob, y por amor de mí mismo, yo voy a hacer lo que está establecido. Así que no era por la rectitud de ellos, sino porque aquellas naciones que habitaban en estos lugares no se la merecían. Eran ciudades completamente paganas, quemaban a sus hijos en sacrificios a sus dioses, hacían las prácticas más horribles. Inclusive una de las cosas o los motivos por los cuales Dios estableció el vestuario del sacerdote con tanta pulcritud y con tanta exactitud, inclusive incluyendo los calzoncillos de lino que llegaban hasta el tobillo, era porque la mayoría de los sacerdotes que ministraban en los templos paganos eran sacerdotisas y estaban desnudas y practicaban, eran prostitutas, y también había hombres que hacían actos sexuales inmorales.
inmensidad de aquellas naciones, Dios le dio esta tierra a Israel y lo mantuvo ahí. Ahora, en cuanto a de que tu descendencia se refiere, el pacto de Dios con Abraham fue el siguiente: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 13:16. Acuérdense que esta descendencia de Israel no se limita solamente a Israel, sino a la descendencia que viene por medio de Jesucristo. O sea, está hablando de la descendencia que no solamente termina con Israel, sino que continúa con el descendencia. Por eso dice que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también puede contar tu descendencia. Y una expresión, ¿verdad?, de que la descendencia de Israel sería grande, pero tiene una línea extensiva a través de Cristo. Acuérdense que nosotros como iglesia somos el olivo injertado del olivo natural, pero pertenecemos al mismo olivo, o sea, un solo olivo para Dios. El olivo natural es Israel y el olivo injertado somos nosotros. Entonces esa descendencia se ha extendido a través de Jesucristo en todos los creyentes, a través de todos los siglos que han habido. Y le llevó afuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En aquel entonces, como hace muchos años nosotros en el campo, ustedes miraban una noche y podía ver todas las estrellas, pero no se puede contar. Ahora que existen los telescopios, cada vez que, ni ahora tampoco se puede contar, porque ahora cada vez que se inventa un nuevo telescopio, se descubre una nueva galaxia con millones y millones de estrellas. No se puede contar, nadie sabe, la gente habla de millones de estrellas, pero nadie sabe cómo lo sabe. Eso es lo que yo quería decir. Y Dios sí sabía, o sí sabe cuántas estrellas hay, porque Él las hizo. Y sabe las galaxias que hay, Él las hizo. Pero Él le dijo a Abraham: mira ahora los cielos, cuántas estrellas se las pueden contar, y así será tu descendencia. A pesar de todos sus enemigos y su intención de destruirlo, el pueblo de Israel se multiplicó aún durante su esclavitud. O sea, nosotros vemos algo: a pesar del pecado de Israel, Dios mantuvo su promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por amor de Cristo. Y porque aquellas naciones eran muy malas, y por tanto, como decían, la tierra. Y además, porque en un futuro, de allí que la descendencia de Israel vendría a nacer. Ahora, Ismael, el color no viene muy bien aquí, pero bueno, espero que salga bien cuando se proyecte. En el internet. Ismael, padre de la raza árabe. Hay un gran conflicto entre los árabes e Israel. Y sin embargo, viene del mismo padre, de Abraham, pero